casi, ¿no? Entonces estamos viendo la fuerza de empuje o flotación, ¿verdad? Entonces en esta imagen podemos observar, ¿no? Esta fuerza de empuje. Entonces habíamos dicho que la fuerza de empuje es una fuerza opuesta que se da cuando se sumerge un cuerpo, cuando un cuerpo es sumergido. ¿Está bien? Por ejemplo, ahora aquí esta esfera del dragón, por ejemplo, está totalmente sumergida. Entonces, eh, esta esfera, ¿no? Entonces, de antemano ya ha vencido a lo que era esa fuerza de empuje. ¿Está bien? Entonces, esa fuerza de empuje que se experimenta al sumergir un cuerpo sobre un fluido. ¿Está bien? Entonces, cuando el peso del cuerpo, ¿no? Del cuerpo sumergido, es mayor a la fuerza de empuje, ¿no? Entonces el cuerpo queda totalmente sumergido. ¿Está bien? Entonces cuando el, el peso del cuerpo es menor al empuje, ¿no? Entonces ese empuje es una fuerza opuesta, ¿no? ¿Ya? Entonces el cuerpo tiende a flotar. ¿Está bien? Entonces tiende a flotar. ¿Está bien? Y cuando la fuerza de empuje es igual al peso, entonces el cuerpo queda parcialmente, en todo caso queda en equilibrio. ¿Está bien? Queda en equilibrio. ¿Está bien? Entonces, la fuerza de empuje, ¿de qué forma la vamos a calcular? Ya vamos a ir viendo, ¿no? Entonces debemos entender que esta fuerza de empuje se da cuando nosotros sumergimos cualquier objeto, un cuerpo cualquiera. ¿Está bien? Entonces sumergimos, ¿no? Y el volumen desplazado en peso, ¿está bien? El volumen desplazado en peso del fluido, ¿ya? Es esta fuerza de empuje. ¿Está bien? Entonces ahorita vamos a entender esto más cuando coloquemos de qué forma vamos a ir calculando la fuerza de empuje. ¿Está bien? Entonces, a ver, un pequeño ejemplo vamos a hacer entonces, un pequeño ejemplo numérico. Vamos a ir colocando entonces acá un cuerpo, un cuerpo de 0.5 metros por lado, un cubo, vamos a colocar mejor, un cubo colocamos para entender que esto es los lados de bronce. Vamos a colocar de 0.5 metros por lado, es sumergido. Es sumergido, vamos a decir. Y se nos pide entonces determinar la fuerza de empuje. La fuerza de empuje. ¿Está bien? Entonces ya está. Bien, entonces nosotros tenemos un fluido. Acá vamos a decir que esto, vamos a decir que el fluido en el que se ha sumergido es agua, vamos a decir. Entonces aquí vamos a agarrar esto. Entonces aquí está. Y vamos con el cubito. ¿Está bien? Entonces estamos hundiendo este cuerpo. Y así, ¿no? Entonces este es el cubo de 0.5 metros por lado, ¿no? Entonces un cubo de bronce. Entonces el peso específico del cubo, peso específico del bronce, es igual a
56 nos dicen este de dato, entonces es 56.5 kilonewtons por metro. ¿Sí? Por metro cúbico, ¿no? ¿Está bien? Bien, entonces nos dice determinar la fuerza de empuje ya con este fluido que saca el agua. Entonces vamos a colocar peso específico del agua. Vamos a colocar así acá. Peso específico del agua. Está bien, entonces eso es. Entonces la fuerza de empuje, entonces que va a experimentar este cuerpo, ¿no? La fuerza de empuje, entonces es, en este caso, a ver, tenemos primeramente lo que es el peso de este cuerpo, ¿verdad? Tenemos lo que es el peso, ¿verdad? Del cuerpo, ¿no? Luego tenemos esta fuerza de empuje. Por el otro lado tenemos lo que es la fuerza de empuje. Está bien, entonces tenemos esto ahí. Está bien. Entonces para saber cuánto es esta fuerza de empuje, lo que hago es se puede decir que hacemos una sumatoria de fuerzas. Está bien. Entonces en este caso sumatoria de fuerzas, o en todo caso vamos a hacer ahorita esta pequeña formulita para lo que es el empuje. Entonces dice que la fuerza de empuje se calcula con la densidad del fluido multiplicado por la gravedad y multiplicado por el volumen sumergido. ¿Está bien? Volumen sumergido. ¿Está bien? Entonces nosotros ya conocemos lo que es la densidad del fluido. Entonces densidad del agua, ¿verdad? La gravedad la conocemos. El volumen sumergido, entonces en todo caso, como he dicho, en este caso está totalmente sumergido, ¿no? Entonces el volumen será el volumen total de este cubo de bronce. ¿Está bien? Entonces para poder detener esta fuerza de empuje, entonces ¿cuánto será entonces la fuerza de empuje? Entonces simplemente reemplazamos los datos. Entonces densidad del agua, entonces conocemos que es 1000 kilogramos, ¿no? Sobre metro cúbico. Entonces la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, y el volumen sumergido, que en este caso será el volumen total de este cubo de bronce. ¿Está bien? Entonces para este caso será 0.5 metros elevado al, todo esto elevado al cubo, ¿verdad? Entonces esta fuerza de empuje, nos fijamos, entonces ¿cuánto sería la fuerza de empuje? A ver, ¿cuánto sería esa fuerza de empuje? ¿Cuánto sería? 1225. Eso es, entonces colocamos aquí 1225. ¿En qué unidad estaría? ¿Qué unidad sería? A ver. Kilogramos metro segundo. Ya, pero esto... Newtons. Exacto, eso sería. Simplemente sería, fíjense que esto de acá, entonces no se confundan, ¿no?, con las unidades. Ya, está muy bien. Esto es Newton, ¿verdad?
Y aquí metro cúbico con metro cúbico se van a ir, ¿verdad? Chao, se van a ir. Entonces simplemente aquí tendríamos el empuje en newtons, ¿verdad? Entonces esto es la fuerza de empuje. ¿Está bien? Entonces yo quiero saber si este cubo va a flotar, o es que se va a hundir, o es que simplemente va a estar en equilibrio, así en estado quieto, como si fuera estático esto, en un punto fijo. ¿Está bien? Entonces para eso debo determinar ya el peso. ¿Está bien? El peso, en todo caso, a ver, el peso, a ver, el peso. Entonces esto va a ser igual el peso. ¿A qué sería igual el peso? ¿Cómo calcularíamos el peso de este cubito de bronce? A ver, ¿cómo calcularíamos? ¿Cómo sería el peso de este cubo de bronce? Masa por gravedad. Ya, masa, ¿cuál sería su masa en este caso? A ver, no tenemos su masa de dato. Lo que tenemos de datos, podemos usar el peso específico tal vez. eso es muy bien. Entonces, para poder calcular en este caso el peso, podemos utilizar el peso específico del cubo de bronce, ¿verdad? Entonces, el peso específico del bronce multiplicado por el volumen total, en este caso, ¿no? El volumen total de este cubo de bronce. ¿Está bien? Entonces, volumen total del cubo vamos a colocar. ¿Está bien? Entonces, para poder determinar el peso, no importa si esto está hundido totalmente o no, ¿está bien? Entonces, el peso siempre va a ser el peso específico del cuerpo que haya, ¿no? Entonces puede ser un metal, un acero, o puede ser un aluminio, o una madera, ¿no? Entonces cualquier cosa, ¿no? Entonces, para poder determinar el peso que va a experimentar este cuerpo, entonces simplemente es el peso específico, ¿no? Que tiene cualquier cuerpo, tiene diferente peso específico. La madera o un acero o un aluminio tienen diferente peso específico. ¿Está bien? Entonces siempre va a ser peso específico multiplicado por el volumen que se tiene. ¿Está bien? Entonces para este caso, ¿cuánto sería su peso? En este caso, ¿cuánto sería? A ver. 7,063. Ya. 7,063. ¿Y eso qué unidades Sí. tendría? Kilonewtons. Esos kilonewtons. Entonces, en todo caso, el peso estaría más o menos, o el peso sería igual a, de esta forma, ¿no? Newtons. ¿Está bien? Ahora sí, podemos hacer una sumatoria y observar si está esto en equilibrio. ¿Está bien? Entonces, de ya ustedes se pueden dar cuenta con lo que hemos visto hace ratito, con la imagen de hace ratito, ¿verdad? Que si se va a hundir, va a flotar o se mantiene en equilibrio. ¿Está bien? Entonces, si podemos hacer una sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, entonces podríamos decir que está esto en equilibrio, ¿verdad? Si esta sumatoria de fuerzas en Y me da igual a 0, entonces quiere decir que está en equilibrio. Caso contrario, quiere decir que puede que flote o puede que se hunda. ¿Está bien? Entonces aquí lo que está actuando aquí es el peso hacia abajo, entonces va a ser el empuje hacia arriba. Entonces empuje menos el peso, ¿verdad? Y esto es igual a 0. Si esto me da igual a 0, entonces quiere decir que está en equilibrio, ¿verdad? Si es que sale positivo, ¿qué significaría? A ver. Y si sale negativo, ¿qué significaría? Entonces ustedes ya lo pueden ver eso, ¿no? Menos el peso del cuerpo que está ahí. ¿Esto cuánto va a ser igual? A ver, ¿cuánto sería esto? Menos 5.838. Es menos 5.838. Entonces, ¿qué quiere decir este resultado, estimados? A ver, ¿flota o se hunde? Se hunde. Exacto, eso es, ¿no? Entonces eso es, ¿ya? De esa forma entonces se pueden dar cuenta que si se va a hundir, entonces esto es mediante la ecuación. Entonces lo otro era viendo, ¿no? Entonces si el peso es mayor que el empuje, entonces quiere decir que se
se hunde completamente, ¿verdad? Se hunde completamente. ¿Está bien? Se hunde completamente. ¿Está bien? Entonces, si se nos pidiera una fuerza aquí, o sea, una fuerza de tensión podría ser, ¿no? Para estirar esto de aquí, ¿está? Una fuerza de tensión y esto quede en equilibrio, ¿no? De esta forma, así totalmente sumergido, ¿no? Y quede en equilibrio, o sea, que no se hunda ni flote, no quede en equilibrio ahí dentro del agua. ¿Cómo podríamos calcular esa fuercita? A ver, ¿cómo se podría calcular esa fuerza? A ver, una fuerza para que esto esté en equilibrio, o sea, que esto me dé igual a cero. Entonces simplemente va a ser esto de acá, ¿verdad? Entonces, en alguna pregunta he visto de esa forma, que se les pide la fuerza para que este cubito esté en equilibrio. ¿Está bien? Entonces, si quieren pueden hacer un diagrama, o sea, o un diagrama de cuerpo libre o directamente una sumatoria de fuerzas, ¿verdad? Una sumatoria de fuerzas en Y. ¿Está bien? Y yo quiero calcular esta fuerza F, ¿verdad? O sea, no sé cuánto voy a necesitar para esto, entonces lo que yo tengo aquí, fuerza F más el empuje menos el peso. ¿Está bien? Entonces esto es igual a 0. Entonces yo quiero que esto me salga igual a 0. Entonces yo quiero calcular esta fuerza F para que este cubito esté en equilibrio. Entonces simplemente despejo, ¿verdad? Despejo. Está bien. Y lo que voy a tener va a ser de esta forma, ¿verdad? Que es prácticamente lo que ha pasado más o menos acá. ¿Está bien? Entonces esto es solo que consigno cambiado, ¿no? ¿Está bien? Sería el valor de esa fuerza. ¿Está bien? Entonces, si es que se les pide de esta forma, plantean una fuercita de esta forma para que esto esté en equilibrio, ¿verdad? Y se mantenga en equilibrio, ¿no? Entonces, eso es. Entonces, en este caso, el resultado sería este de acá. Este necesito digo así. Solo que con valor positivo, nada más. En eso es. Está bien, entonces, a ver, continuamos con otro tipo de con otro ejercicio más. ¿Está bien? Entonces vamos a continuar con otro ejercicio. Ya, aquí hay un ejercicio, a ver, que es medio rarito de saber. Vamos a colocar entonces para sostener un cuerpo en el aire. Eso es. Para sostener un cuerpo en el aire se tiene una fuerza 1 de 1.5 kilogramos y una fuerza F2, puedo llamar si quieren esto. Ya, mientras que si se sumerge en agua, basta para que esté, para sostenerlo, una fuerza de 1.2 kilogramos. Está bien, entonces nos pide calcular el volumen del cuerpo y la densidad. Está bien, entonces volumen y densidad se nos pide. Entonces, inciso, vamos a colocar volumen del cuerpo. Está bien, volumen del cuerpo.
Entonces nos dice que en el aire tiene, o sea, se necesita una fuerza de 1.5 kilogramos para poder sostenerlo. ¿Está bien? Mientras que si sumergimos, entonces basta solamente con 1.2 kilogramos de fuerza para poder sostener ese cuerpo, ¿verdad? Entonces, aquí claramente nos dice que si sumergimos en agua, entonces el líquido que vamos a utilizar va a ser agua, ¿verdad? Entonces vamos a decir que este es un cuerpo cualquiera, un cuerpo irregular puede ser. ¿Bien? Entonces en el aire con una fuerza de 1.5 kilogramos se puede sostener y en el agua con 1.2. ¿Está bien? En todo caso, a esto se le puede llamar su peso real. ¿Está bien? Peso real sería igual al peso con el que se sostiene en el aire. ¿Está bien? Entonces peso en el aire, podemos decir de esta forma. ¿Está bien? Y lo otro podemos decir que es el peso aparente. ¿Está bien? Entonces esto van a tener varios ejercicios así similares a esto. No les digo que va a ser igualito, ¿no? Pero va a haber ejercicios donde les diga este cuerpo pesa tantos en el aire y si le sumerjo pesa siempre va a ser un poco menos. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces esto es peso aparente, entonces es el peso cuando está sumergido. ¿Está bien? Peso sumergido. Entonces de la diferencia de estos dos, de la diferencia lo que puedo obtener va a ser la fuerza de empuje. O sea, para poder sostener este cuerpo cuando se sumerge, por ejemplo, si yo estiro con una cuerda, si quieren, ¿no? En el aire, necesito para poder estirar, sostener esto, ¿no? De una cuerda así, lo sostengo con mi mano, ¿sí? Entonces necesitaría una fuerza de 1.5, ¿no? Pero si lo meto al agua, entonces nuevamente sigo agarrando aquí esa cuerda, ¿no? Sigo agarrando y veo que ya no se necesita mucha fuerza para poder sostener este cuerpo. ¿Está bien? Entonces, ¿qué está pasando? Entonces, lo que pasa es que cuando metemos cualquier cuerpo al agua, hemos dicho que va a experimentar una fuerza de empuje. O sea, el empuje me está ayudando, ¿verdad? Me está ayudando a que el peso de esto sea menor, ¿no? Porque el empuje lo está empujando hacia arriba. ¿Está bien? Entonces esa fuerza de empuje, ¿cuánto sería el valor? A ver, si ustedes lo ven, ¿cuánto sería? Entonces esto es el real en el aire y esto es cuando está sumergido en agua. Esta fuerza de empuje, ¿con cuánto me estaría ayudando, ¿no? Para que yo utilice solo 1.2 kilogramos de fuerza, ¿no? Para poder sostener este cuerpo. ¿Con cuánto me estaría ayudando en lo que es el empuje? Entonces, ¿con cuánto me estaría ayudando? Entonces el empuje simplemente hace la diferencia de estos dos, ¿no? Entonces yo solo estoy con 1.2, entonces ¿cuánto me estaría ayudando? 0.3 kilogramos. Entonces el empuje me estaría ayudando, ¿verdad? O sea que aquí lo está empujando 0.3 kilogramos con una fuerza de 0.3 kilogramos, lo está empujando y yo lo estoy sosteniendo con 1.2, ¿no? Por eso está bien. Entonces esta fuerza de empuje ahorita no lo vamos a colocar como resultado, sino lo vamos a colocar como una formulita para que ustedes, toda vez que tengan un ejercicio parecido a este, se acuerden. ¿Está bien? Entonces podemos decir que va a ser el peso real menos el peso aparente. ¿Está bien? Entonces de esa forma va a ser, ¿ya? Entonces en este caso nosotros vamos a tener 1.5 menos 1.2, ¿verdad? Y este empuje entonces nos sale que es igual a 0.3, ¿verdad?
Entonces, ¿esto en qué unidades va a estar? En kilogramos, ¿verdad? En kilogramos. Ya, entonces esto está en kilogramos, lo podemos llevar si quieren a newtons, ¿no? Depende de ustedes ya es eso, ¿no? Eso yo les había dicho antes, eso no se olviden nunca, ya que kilogramos ya es igual a kilogramo fuerza, es igual a kilogramo fuerza, o eso también puede ser igual a kilopón, está bien, igual a kilopón. Solo que a estos más se les conoce como unidad de fuerza y a este se le conoce como unidad de masa, ¿verdad? Pero muchas veces hay en algunos libros que toman a este kilogramo directamente como una unidad de fuerza. Ya entonces no va a afectar el valor, ya si ustedes consideran esto como kilogramo fuerza o como kilogramo. Está ahí, no va a afectar en nada el valor. Ya, o sea, solamente aquí lo que nos estaría faltando sería colocarle una F, no, si directamente colocarle un KP, digamos, que es kilopón. Entonces no va a afectar en nada la unidad. Ya si es que yo coloco aquí kilogramo fuerza, entonces igual va a ser 0.3 kilogramos fuerza. Este 0.3 kilogramos. ¿Está bien? No afecta en nada. Ya. Ahora, si yo quiero colocar y trabajar con newtons, entonces a esto lo puedo multiplicar por 9.81. ¿Cuánto sería entonces en newtons esto, por favor? 9.81 metros por segundo al cuadrado, que es la gravedad, ¿no? Entonces esto es para trabajar en newtons, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería este resultado del empuje? 2.943. Eso es 2.943. Y esto ya está en newtons, ¿no? Ahora recuerden que era la pregunta, ¿no? Entonces ya tenemos lo que es la fuerza de empuje. Ya entonces de entrada yo lo que puedo hacer aquí, ver la diferencia. Entonces, tengo un peso real y un peso aparente. Entonces lo que rápidamente podría hacer es directamente calcular una fuerza de empuje. ¿Está bien? Ver la razón por qué estoy agarrando un poco menos, ¿sí? Fuerza de empuje. Luego entonces nos dice calcular el volumen del cuerpo, ¿no? Entonces calcular el volumen del cuerpo. Yo ya tengo lo que es la fuerza de empuje. Entonces aquí solamente hay que hacer unos despejes, ¿no? Entonces tengo lo que es la fuerza de empuje. Entonces aquí lo que sabemos que el empuje es igual a la densidad del fluido donde está actuando, donde está ese cuerpo sumergido, multiplicado por la gravedad y multiplicado por el volumen sumergido. El volumen sumergido. Entonces muchas veces el volumen queda parcialmente sumergido, o sea que no está totalmente hundido. Puede estar de esta forma, de esta forma, ¿sí? Que no está totalmente hundido, pero en este caso nos decía sumergido. Cuando nos dice que está sumergido, entonces que si se sumerge en agua, ¿no? Sumergido, entonces quiere decir que está por debajo del espejo de agua. ¿Está bien? Entonces, de esa forma. Si nos dice parcialmente sumergido, entonces sería la mitad. Y eso sería un poquito más complicado determinar todo el volumen del cuerpo. Pero como en este caso está todo sumergido, entonces el volumen sumergido, en este caso el volumen sumergido llega a ser igual al volumen del cuerpo, ¿verdad? Para este caso. Entonces muchas veces, como les digo, tenemos aquí el cuerpo y no todo el cuerpo está sumergido. ¿Sí? No está todo sumergido. Esto no está sumergido, ¿no? Entonces el volumen sumergido ya nos representa a todo el volumen del cuerpo, ¿verdad? Ya nos representa a todo el volumen del cuerpo, solamente a esta parte de acá, ¿no? Lo que está sumergido. ¿Está bien? Eso entonces. Solo lo que está sumergido, lo que está por debajo del nivel o del espejo de agua. ¿Está bien? Eso es el volumen sumergido. Entonces, en este caso, como está totalmente sumergido aquí, ¿no? Está por debajo de este nivel. Entonces el volumen del volumen sumergido será igual al volumen del cuerpo. ¿Está bien? Entonces despejo simplemente lo que es el volumen sumergido. Aquí entonces ustedes piensen que ¿por qué no trabaja directamente con peso específico? Sí se puede trabajar directamente con peso específico. Está en peso específico del
fluido multiplicado por el volumen sumergido. También lo pueden trabajar. También lo pueden trabajar. No estaría mal, digamos, que trabajen de esa forma, pero muchas veces solamente nos dan la densidad. Es por eso que normalmente siempre se trabaja de esta forma, usando esta formulita. Normalmente siempre nos dan la densidad del fluido. Muchas veces pues, puede ser densidad del mercurio, ¿no? Hg, o puede ser una densidad de un fluido cualquiera. Entonces dicen la densidad de tal, entonces se utiliza de esta forma. ¿Está bien? Pero si es que conocen simplemente el agua, les pide, entonces se utilizan simplemente el peso específico aquí si quieren resumirse esto. ¿Está bien? Entonces despejamos lo que es este volumen sumergido. El volumen sumergido será igual al empuje dividido entre la densidad del fluido multiplicado por la gravedad. ¿Está bien? Entonces esto va a ser igual a el empuje. ¿Cuánto teníamos? Este valor de gravedad. Entonces copiamos aquí el empuje. Esto dividido entre la densidad del agua. Entonces tenemos que es 1000 kilogramos multiplicado por la gravedad. La gravedad es 9.81 metros sobre segundo elevado al cuadrado. Aquí kilogramos, un cachito aquí, kilogramos sobre metro cúbico, no estamos olvidando. Eso, ¿no? Finalmente, entonces, ¿cuánto sería este volumen sumergido en todo caso, ¿no? Volumen sumergido, que es igual al volumen del cuerpo. ¿Cuánto sería entonces este volumen? A ver cuánto sería. Por 10 a la menos 4. Eso es. Entonces a centímetros, llévenlo a ver cuánto sería. 300 centímetros cúbicos, tal vez. Eso es. Entonces esto es en metros cúbicos, ¿no? Y en centímetros sería 300, ¿no? Sí. Eso es 300 centímetros cúbicos. Ya, entonces eso es, estimados. Está bien, entonces de esa forma entonces se puede ir calculando lo que son la fuerza de empuje. Está bien, entonces simplemente se utiliza esta pequeña formulita. Está bien. Bien, entonces ahora vamos a ver otro ejercicio. Ya, entonces vamos a ir a hacer, a ver. Aquí a ver, un larguito, creo que es este. Ya, entonces tenemos acá una madera por acá. Y este es un cable que está agarrando un cubito de cobre igual. ¿Sí? Ya, entonces aquí es esto de esta forma. Cobre y esto es madera. Madera. Entonces se nos dice que el volumen del cobre es igual a
No, los lados del corazón también. El lado del cobre es 0.15 metros. Y su peso es de 30 kilogramos. La madera entonces nos da una densidad de madera de 67.5 kilogramos por metro cúbico. Eso es. Entonces se nos pide calcular el volumen de la madera para que no quede totalmente, para que no se hunda en todo caso. Entonces se nos pide calcular el volumen de la madera para que este cuerpo no se llegue a hundir. Está bien, para que el cuerpo entonces no se llegue a hundir. El volumen de madera. Bien, entonces un ratito, a ver. Ya. Entonces vamos a decir que el cuerpo está hasta este nivel, ya, porque no está anotado eso. Ahí está. Hasta ese nivel, entonces para que esto se mantenga en equilibrio. ¿Está bien? Entonces por aquí va a experimentar una fuerza de empuje. Este de acá, ¿verdad? Va a experimentar lo que es una fuerza de empuje. ¿Sí? Vamos a llamarle fuerza de empuje 1. Y este volumen de la madera también va a experimentar un empuje. ¿Sí? Y va a ser eso, un empuje, le llamemos 2. No por lo que es el peso específico en todo caso y el volumen que tiene cada uno. ¿Está bien? Entonces aquí lo que podríamos hacer para poder determinar la fuerza o diré el volumen, entonces podríamos nosotros calcular o hacer unos diagramas de cuerpo libre. ¿Está bien? Entonces hacemos un diagrama para lo que es la madera, un diagrama de cuerpo libre, ¿no? Y observar qué fuerzas están actuando sobre este cuerpo de madera. ¿Está bien? Entonces por ejemplo este de acá, la madera, ¿está bien? Entonces vemos que la madera va a estar con su peso primeramente, ¿verdad? El peso de la madera. Está bien, y por acá va a estar experimentando lo que va a ser un empuje. Ya, un empuje 2 lo máximo, ¿verdad? Está bien. Y por acá hay una tensión. Está bien, aquí va a haber una tensión. Por ejemplo, si la madera es muy liviana, entonces el agua puede que empuje mucho hacia arriba. Y si este cobre es muy pesado, entonces va a tender a hundirse, ¿verdad? Entonces esta cuerda de acá entonces va a generar una tensión. ¿Está bien? Entonces acá tendremos una tensión hacia abajo. ¿Está bien? Entonces con un cosito verde acá. Entonces también está actuando lo que es una tensión. Bien, por el otro lado nosotros tenemos este cubito de cobre de esta forma, ¿verdad? Entonces observamos qué fuerzas están actuando sobre este cobre. Primeramente vamos a tener lo que va a ser el peso, ¿verdad? Luego entonces el empuje. Entonces el empuje que va a ser diferente lo vamos a llamar este empuje 1. ¿Está bien? ¿No? ¿Y qué más estaría actuando? Entonces
también estaría actuando lo que va a ser esta tensión, ¿verdad? Pero esta tensión en este caso va a estar actuando, para este caso, hacia arriba. ¿Está bien? Tensión. Fuerza de tensión. ¿Está bien? Entonces hacemos sumatoria de fuerzas para estos dos casos. Entonces sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, y para esto también de la misma forma. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. ¿Está bien? Entonces de acá vamos a tener que el empuje 2 menos el peso, ¿verdad? Y menos la tensión, y esto va a ser igual a 0, ¿no? Por este otro lado, el equilibrio, tenemos lo que va a ser las componentes de fuerza que están actuando sobre este cobre, ¿no? Que son estos de acá. Vamos a tener de empuje 1 más la tensión y menos el peso. Esto va a ser igual a 0. ¿Está bien? Entonces de acá lo que podemos hacer, ¿no? Lo que podemos hacer con esto, nosotros estamos diciendo, por si acaso, que el cuerpo en su conjunto, todo esto de acá, ¿no? Todo esto de acá va a estar en equilibrio, ¿no? Entonces estamos determinando cuánto va a ser ese volumen de madera para que todo este cuerpo esté en equilibrio, ¿no? Entonces con estas fuerzas de acá nosotros lo estamos igualando a 0, ¿verdad? Y estamos diciendo que este cuerpo va a estar en equilibrio. Lo mismo para este cuerpo, ¿no? Estamos igualando a 0, entonces estamos diciendo que este cuerpo también va a estar en equilibrio. ¿Está bien? Entonces de acá lo que puedo hacer es igualar las tensiones. ¿Está bien? Entonces de acá tengo tensión igual a entonces esto pasa compuesto igual a este otro lado, entonces esto directamente quedaría de esta forma. ¿Sí? Para este otro lado entonces tendríamos que la tensión sería entonces igual al peso de la madera. Vamos a ir separando un peso de la madera, y esto es el peso del cobre. ¿Está bien? Esto es madera. La tensión, entonces este que está restando pasa al otro lado a sumar, entonces vamos a tener el peso del cobre, y esto que está sumando pasa al otro lado a restar, entonces tenemos menos el empuje 1. ¿Está bien? Entonces lo que podemos hacer aquí es igualar las tensiones, y tendríamos de esta forma. Entonces tensión igual a tensión va a ser igual al empuje 2 menos el peso de la madera más el peso del cobre menos el empuje 1, ¿verdad? Entonces esto para que esté en equilibrio, entonces lo que podemos hacer es esto, igualar nuevamente a 0, ¿no? Para decir que todo va a estar en equilibrio. ¿Está bien? En todo caso, esto acá un ratito, para poder igualar los ceros, esto vamos a borrar un ratito esto acá. Estamos equivocando, esto va a ser igual a la tensión, no es que vamos a directamente multiplicar de esta forma, ¿no? Entonces esta tensión de acá va a ser igual a la tensión de acá. ¿Está bien? Así tendría que ser, ya, de esta forma. Entonces aquí lo que hacemos es llevar al otro lado, entonces esto se va a mantener. Entonces llevamos todo al primer miembro, ¿no? Entonces esto de acá pasa al otro lado, pero con signos cambiados, ¿no? Entonces el valor nos va a salir diferente. Entonces esto de acá pasa con negativo, y esto de acá pasa con signo positivo, y esto va a ser igual a 0. Entonces me he llevado todo esto al primer miembro. ¿Está bien? Eso es. Bien, entonces ahora lo que hacemos es calcular, a ver, el volumen de la madera. Entonces, ¿de dónde va a salir? Más que todo de acá va a salir, ¿no? El volumen de la madera.
el empuje. Entonces el empuje va a ser igual al peso específico del agua, ¿verdad? Multiplicado por por el volumen sumergido, en este caso el volumen de la madera, ¿no? Porque hemos dicho que la madera, fíjense, está totalmente sumergida y el empuje 2 está actuando sobre este cuerpo, ¿verdad? Entonces es el peso específico del fluido multiplicado por el volumen de la madera, ¿sí? Menos el peso de la madera. ¿Está bien? Entonces fíjense que para este caso nos dan densidad de la madera, ¿verdad? Entonces esto, para tener su peso específico, lo puedo multiplicar por 9.81 metros sobre segundo elevado al cuadrado. ¿Cuánto sería el peso específico de la madera? ¿Cuánto sería? Entonces esto ya sería lo que va a ser el peso específico de la madera. ¿Cuánto sería entonces en valor esto? $661.5. Eso es 661.5 newtons por metro cúbico, ¿verdad? Y eso está en 661.5 newtons por metro cúbico. Está en 661.5. Entonces, para el peso específico, para el peso que va a tener la madera, entonces directamente podemos anotar nosotros aquí el peso específico de la madera multiplicado por el volumen de la madera, ¿verdad? Entonces, porque ya tenemos aquí el peso específico, para tener el peso de este cuerpo de madera, entonces simplemente multiplicamos por el volumen que tiene la madera. ¿Está bien? Eso sería menos el peso del cobre. En este caso el peso de cobre nos dan como dato, fíjense, ¿verdad? El cobre tiene una longitud por lado, en cada lado, de 0.15, ¿no? Por lado, y un peso de 30. Entonces en este caso tenemos el valor del peso, entonces lo dejo simplemente con peso del cobre más el peso específico del fluido, en este caso del agua, multiplicado por el volumen sumergido. En este caso sería el volumen total del cobre. ¿Está bien? Y esto sería igual a 0, ¿no? Para que esté en equilibrio. ¿Está bien? Finalmente, entonces, lo que podemos hacer es reemplazar datos, ¿verdad? Reemplazar los datos. ¿Está bien? Entonces, fíjense esto de acá, a ver. Esto de acá, lo que tenemos acá, lo podemos pasar al otro lado, ¿verdad? Entonces vamos a pasar esto, ¿ya? Con signos cambiados, entonces pasan al segundo miembro. ¿Está bien? Entonces esto sería más y esto sería menos, ¿verdad? Y esto va a ser igual. Entonces nos estaría quedando esto de acá. Esto de acá nos estaría quedando. Lo que podemos hacer es factorizar, ¿no? Entonces, en todo caso, a ver, si podemos factorizar, ¿no? Este es el peso específico de la madera y este es el peso específico del agua. Entonces lo que podemos hacer es factorizar, ¿ya? Tendremos de esta forma: volumen de la madera va a ser igual al peso específico del agua menos el peso específico de la madera. ¿Está bien? Y ya está, de esta forma, ¿verdad? Finalmente, entonces, para reemplazar datos, podemos decir que el volumen de la madera va a ser igual a esto de acá sobre esto, muy grande, sobre esto de acá. ¿Está bien? Entonces, de esa forma. Entonces eso sería lo que es el volumen de la madera, ¿no? Para que todo se mantenga en equilibrio. Entonces esto va a ser igual a peso específico, no, peso del cobre es 30 kilogramos. Entonces ahí tenemos que ir ya teniendo cuidado. 30 kilogramos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que multiplicar por 9.81, ¿no? 30 kilogramos. Entonces por 9.81 se va a volver newtons. Menos
el peso específico del agua. Entonces en este caso va a ser 9810, ¿verdad? 9810 newton por metro cúbico multiplicado por el volumen del cobre. Entonces el cobre hemos dicho que por lado tenía 0,15 metros, ¿verdad? Entonces su volumen será 0,15 metros elevado al cubo. ¿Está bien? Entonces todo esto dividido entre peso específico de la madera, ¿cuánto es? No, del agua, perdón, es de 9810, ¿verdad? Y esto es newtons por metro cúbico, ¿está bien? Menos el peso específico de la madera que ya hemos hallado, era de 661.5. .5 newtons sobre metro cúbico. ¿Está bien? Finalmente, entonces, ¿cuánto es este volumen de la madera para que todo quede en equilibrio? A ver, ¿cuánto es? $0.0229 229, ¿verdad? Esos metros cúbicos. En centímetros, ¿cuánto sería esto, por favor? No, es 0.0286. 286, ¿sabes? Ya, ya. $286, ¿verdad? Entonces esto, a ver, en centímetros, ¿cuánto sería? A ver. Entonces en centímetros va a ser 2.86 por 10 a la menos 8 centímetros cúbicos. centímetros. 28.600 centímetros cúbicos, o tal vez más exacto, 28.550 centímetros cúbicos. Ya está bien, 28.500, ¿cuánto? 600. Ah, ya, 28.600, está bien. ¿Cómo está acá? No, está bien, correcto. Centímetros cúbicos. Ya, entonces ahí está. Entonces el resultado. Entonces el volumen de la madera, para que todo esto se mantenga en equilibrio, será igual a 28.600 centímetros cúbicos. ¿Está bien? Eso es. Bien, entonces los ejercicios de empuje son de este tipo más o menos. ¿Está bien? Vean entonces que la formulita de empuje no es compleja. Entonces cuando se presentan casos como este, ¿no? Entonces lo que el empuje simplemente es la diferencia de lo real y lo aparente. Eso es la diferencia de eso. ¿Está bien? Y va a haber ejercicios como este, de este tipo. ¿Está bien? Entonces ahora lo que ya es un poquito más complejo es lo que es estabilidad ya al vuelco. Entonces eso ya es un poquito más complejo y lo vamos a ver en la siguiente clase. El tema de estabilidad ya eso es un poquito más complejo que el empuje. Está bien, entonces la siguiente clase vamos a ver
el tema de estabilidad. Bien, ¿alguna